Oye, yo quería introduciros un concepto un poco disruptivo, uniéndolo a la sostenibilidad. Es decir, cómo hacemos con algo que va a ser probablemente una de las tendencias más importantes desde el punto de vista de innovación, uniéndolo con esos tres ejes que os decía al principio y que le decía Germán, de cómo pasamos de la repetición constante a la innovación, ¿no? Y la realidad es que nos estamos encontrando en diferentes olas de innovación, probablemente en la ola de innovación más importante de los últimos años, de las últimas décadas y de los últimos siglos. Desde la introducción de la imprenta probablemente no ha habido algo tan relevante como es la inteligencia artificial. Y es muy relevante desde el punto de vista de que cambia cómo el ser humano interactúa y maneja la información. Allá en 1458, un orfebre alemán inventó esto en Holanda y resulta que el Imperio Otomano lo prohibió. Y como consecuencia de ello, en Holanda tenías más lectores por cápita que en el resto del mundo, y el resto de la historia ya no hace falta que os la cuente. Es decir, hubo un crecimiento económico en determinadas áreas del mundo mucho más acelerado que el resto, ¿no? Hablan de que la inteligencia artificial, y eso es un informe de McKinsey, habla de que va a introducir 25 billones adicionales y la inteligencia artificial generativa en particular 4,4. Para que os hagáis una idea, el Producto Interior Bruto de UK fue 3,2 en 2020, o el de España fue 1,2. O sea, estamos hablando de 4 Españas solo por inteligencia artificial generativa, ¿no? Pero lo más relevante, más allá de esto, es cómo va a cambiar la forma en que interactuamos, cómo va a cambiar la forma en que manejamos ESG en definitiva. Y vamos a asociarlo con esto. Es decir, me gustaría ponernos a pensar un poco en cómo va a cambiar el impacto ambiental, cómo cambia el impacto social, cómo cambia el impacto desde el punto de vista de gobierno, porque esto nos va a cambiar la vida, sin duda alguna, ¿no? Empecemos por el primero. Primero, la sostenibilidad es un motor de crecimiento económico, sin duda alguna. Y de hecho estamos viéndolo en todas las empresas. Es decir, afortunadamente es una oportunidad para mejorar nuestros procesos. Afortunadamente hay un crecimiento económico detrás muy relevante. Es decir, desde el punto de vista de, por ejemplo, por poneros algunos números, los beneficios globales para la economía, la estimación para el 2030, hablamos de un número muy parecido al de la inteligencia artificial, 26 billones. Son billones europeos, millones de millones. O la compensación de emisiones de CO2, estimado en 2050 en cerca de 200.000 millones. Es decir, hay un negocio detrás interesante, por lo tanto hay una motivación también para poderlo llevar a cabo, por supuesto, por las consecuencias positivas que va a tener para el medio ambiente y la sociedad. Estamos viendo ejemplos maravillosos de empresas que, no importa el tamaño, están haciendo cosas increíbles con la inteligencia artificial. Y dejadme que os ponga un caso muy bonito, que es el de Mitiga Solutions. Es una compañía que une la magia de expertos meteorólogos con científicos de datos. Y esta gente es experta en desde actividades sísmicas hasta incendios forestales, hasta cambio climático en general, y son capaces de, utilizando inteligencia artificial, de crear un modelo no probabilístico, sino determinístico. Es decir, que pueda saber en 10 años cuáles son las consecuencias que puede tener el cambio climático en un determinado edificio o en un determinado activo. Por lo tanto, están empezando a pensar en un mundo de insurance tech, es decir, de ser capaces de predecir cuál es el impacto. Les han dado un premio esta semana, de hecho, a Empresa del Año en Estocolmo, por un reconocimiento a nivel mundial. Y es un ejemplo muy bonito porque es una empresa que no necesariamente es un IBEX 35, es una empresa pequeña, de reciente crecimiento, ¿no? De reciente creación. Estamos viendo una oportunidad enorme también de mejorar las ciudades. Es decir, pensar que la responsabilidad que tenemos en la construcción es que el 38% de las emisiones de CO2 son edificios. El sector de la construcción es uno de los más relevantes. Pero es muy relevante también hablar con CEOs de empresas de construcción porque están muy comprometidos con ello. Y no solo eso, sino también pensar en cómo la inteligencia artificial y los gemelos digitales nos van a ayudar para hacer ciudades inteligentes, para hacer ciudades más sostenibles. Tanto Madrid, donde nos encontramos, donde ya trabajamos con el ayuntamiento para hacer una estimación de reducción de emisiones y donde están trabajando con múltiples empresas de nube, con múltiples proveedores tecnológicos para conseguir precisamente ese nivel de predictibilidad. Esto es uno de los ejes más relevantes donde la inteligencia artificial puede aportar enormemente en hacer ciudades que sean mucho más amigables. Me encanta este ejemplo, personalmente, porque es un ejemplo en el cual he colaborado mucho. Es decir, Pescanova quería mejorar todas las actividades en tiempo real aplicando inteligencia artificial en sus cultivos marinos. Literalmente lo que hicimos fue manejar drones con inteligencia artificial para escuchar cuando las gambas masticaban. No me he fumado nada ni me he tomado nada, pero era así. Y conseguimos de esa manera dosificar mucho más la comida y conseguimos de esa manera reducir
en residuos y conseguimos de esa manera mejorar un 30% a través de la inteligencia artificial. Son ejemplos reales de cómo esto impacta en el medio ambiente de una manera tremendamente positiva. Vamos a hablar del social, no menos importante, cómo la inteligencia artificial nos va a cambiar la vida. Hemos hecho un análisis de 31.000 compañías en el mundo, con 31.000 diferentes perfiles. Y nos hemos dado cuenta que pasamos más tiempo comunicando que creando. Si el que levante la mano aquí, el que haya tenido un día creativo la semana pasada. Habría un silencio aquí, ¿no? Todos hemos hecho llamadas sin parar, Teams, Zoom, lo que haga falta. Pero en todo momento hemos perdido más el tiempo comunicando que creando. Es decir, tenemos que cambiar esta tendencia. Tenemos que hacer que seamos más creativos. Cuidado con lo que pidáis, que lo mismo nos lo da. Y eso significa que desde el punto de vista de neurociencia tenemos que cambiar. O sea, tenemos que ser mucho más, tenemos que desarrollar espíritu crítico en las escuelas, en las universidades. Tenemos que ser mucho más creativos, pensar out of the box, porque la inteligencia artificial nos va a resolver muchísimo más tiempo. Es interesante, el 50% de los empleados dice que la inteligencia artificial no tiene miedo, o sea, tiene miedo que le reemplacen los trabajos, ¿no? Pero el 70% delegaría tareas. Y me da miedo, pero delegaría todo lo que pueda, porque necesito más tiempo, ¿no? Y este es muy interesante también. Los directivos piensan que la inteligencia artificial, lo tenéis a la derecha, a la izquierda, perdón, el 31% piensa que va a mejorar la productividad. La mitad piensa que va a reducir empleo. La realidad es que las empresas que están utilizando la inteligencia artificial están contratando más gente. O sea, están viendo más productividad, pero también están abriendo nuevas líneas de negocio, ¿no? Son reflexiones muy relevantes, pero pongo un ejemplo muy concreto. ¿Sabéis cuánta gente hace el Camino de Santiago al año? 300.000 personas. ¿Sabéis cuánta gente tiene discapacidad? 30.000, el 10%. A través de inteligencia artificial hemos conseguido que los ciegos sean capaces de hacer el Camino de Santiago. Yo siempre digo que fue más difícil poner de acuerdo a varias comunidades autónomas con las balizas que hacerlo técnicamente. O sea, técnicamente era muy fácil. Pero es un ejemplo del impacto social, de inclusión que decía Germán antes, de cómo va a conseguir que todo el mundo participe en el mundo de inteligencia artificial y digitalización. Vamos con el más importante, gobernanza. Este es fundamental y nos va a cambiar la óptica de pensar. Y os invito a que en el debate, en este foro, pensemos de una manera diferente y extendamos la gobernanza a lo que nos va a abrir la inteligencia artificial. Lo primero es que las empresas tienen que cambiar, tienen que ser transparentes. El 72% de los consumidores, y esta es una encuesta de McKinsey de nuevo, piensa que quiere transparencia en las políticas de inteligencia artificial de las empresas. Todos vosotros seréis en los próximos años empresas de inteligencia artificial con un propósito sectorial, pero vais a tener que tener transparencia. Es decir, vamos a tener que darles confianza y la realidad es que solo el 54% es capaz de encontrar esa confianza o esa transparencia en cómo las empresas usan inteligencia artificial. La realidad es que hay una oportunidad también de negocio, es decir, aquellos que sean más transparentes ganarán más consumidores y, por lo tanto, tendrán más crecimiento. Es decir, os lo pongo también en positivo, ¿no? Pero la realidad es que todos los proveedores de nube, todos los que nos dedicamos a estos, tenemos que ser transparentes en dónde están los datos, en cómo manejamos la información, en que los algoritmos tengan una marca de agua, por ejemplo, para decir si una imagen está generada por inteligencia artificial, si una voz es sintética, si un dato, si una carta está generada por inteligencia artificial. Son compromisos básicos. Los derechos de autor, ¿cómo los protegemos? Tiene que haber una protección de derechos de autor, de derechos de artistas, que no pueden perder, obviamente, su capital. Las consecuencias son muy grandes y requiere un nivel de responsabilidad enorme en todas las empresas de tecnología. Y os extiendo como empresa de tecnología porque, de nuevo, todos vosotros lo vais a ser, o lo sois ya. Desde ese punto de vista, nuestro objetivo es poner a disposición de todos vosotros, desde Forética, todos los ámbitos, digamos, de una inteligencia artificial responsable y pensar en cómo lo vamos a hacer, en cómo vamos a conseguir que exista esa transparencia y que podamos distinguirnos como país en la velocidad de adopción, porque la oportunidad es enorme, pero al mismo tiempo en la velocidad de adopción de una inteligencia artificial que sin duda sea responsable, ¿no? Vuelvo con la historia, igual que empecé en esta breve introducción. Es decir,
Esta vez me traslado a otra época, no al 1400 como al principio, sino al 1800, ¿no? En este caso, el problema que se encontraba en las ciudades es que no podían crecer, porque crecer en altura era complicado por una razón muy básica. A ver quién se sube andando más de 5 pisos, ¿no? Entonces, vino un señor que se llamaba Otis, inventó una caja de metal donde te metías y con unos cables te subían, ¿no? La gente lo miró y dijo, yo ahí no me subo. Vamos, que se suba a su abuela, ¿no? Entonces, en la Exposición Universal, en 1854, se subió en ese ascensor. Imaginaos que yo me subo aquí en un ascensor y corto el cable. Y automáticamente el ascensor se paró. Si pensamos que la inteligencia artificial tiene que tener ese freno humano en un momento dado, siempre. Tiene que estar protegida. Toda innovación tiene que tener un control humano. Tiene que estar el ser humano delante, siempre para poderlo controlar. La consecuencia, esa es la foto de Nueva York, si queréis, en 1954, esta es la foto de Nueva York 30 años después. Y estamos en un momento muy parecido, es decir, podemos conseguir que la cosa mejore muchísimo más y que seamos capaces de tener unos beneficios enormes. Por eso os proponemos desde Forética crear ese foro de discusión, crear ese foro de debate sobre cómo la inteligencia artificial va a impactarnos en las métricas de ESG. Y os invito a todos a contribuir. Lo veréis brevemente en nuestra web. Es una iniciativa a nivel de todo el país. Vamos a invitar a personas de universidades, de academia, del tercer sector, de cualquier tamaño de empresa a debatir, a publicar sus aprendizajes, sus preocupaciones para saber qué es lo que podemos hacer y cómo podemos mejorar. En definitiva, se trata de liderar con el aprendizaje continuo y ser capaces de aprovechar esta oleada, como lo fue la imprenta, para distinguirnos en los próximos años. Muchísimas gracias. Ha sido un placer estar aquí.